transparencia, cambio, gobierno ético. Eso fue lo que prometieron cuando eran oposición el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero solo en una semana han salido 3 escándalos de corrupción que nos hacen regresar al país que mucha gente pensó que estaba saliendo. Está INAVIE firmando contratos dudosos para comprar mochilas. Está el Intran con empresas fantasmas cobrando licencias de conducir. Y lo último, una red de militares y civiles repartiendo contratos de seguridad a punta de soborno en lo que se conoce como la Operación Lobo. Si esta es la nueva política, ¿cómo será la vieja? Y lo más asombroso de todo eso es la rapidez con que salta un escándalo tras otro. A todo esto uno tiene que preguntarse, ¿estamos ante una crisis de gobernabilidad? ¿Hay un fuego amigo? No, señor. Lo que tenemos es una epidemia de corrupción institucionalizada. Eso es lo que tenemos aquí. Y todo eso en una semana. No fue una auditoría de la ONU, ni fue que salió un Wikileaks. Fueron las propias instituciones públicas, algunas a regañadientes, las que confirmaron irregularidades, contratos ilegales, sobornos, triangulación de fondos y redes paralelas de poder. Pero lo que más asusta no es que esto ocurra. Lo que da miedo es que esta práctica parece normal. El país se indigna por un día y al día siguiente ya hay otro escándalo esperando. Lo que hace que la población pierda el sentido de la impresión y pierda la sensibilidad y se normalicen los escándalos de corrupción. Veamos el primer caso. El primer caso es el escándalo que hay en INAVIE, una institución, según sus siglas, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Una institución para crear y garantizar la alimentación, los útiles escolares y uniformes a los estudiantes más pobres. Ahora tiene otra función. Arman licitaciones fraudulentas según informaciones y expedientes que están siendo evaluados para adjudicar contratos a empresas amigas. Sí, hasta las mochilas y los lápices en este país tienen su botín. Miren, cancelaron 9 empleados e iniciaron la anulación de 20 contratos. 20 contratos. Y todo porque la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas les respiró en la nuca. Pero si no, eso hubiese pasado como nada. Eso hubiese pasado como nada. Pero tampoco no nos equivoquemos con eso, porque eso no es una muestra total de transparencia. Esto es una bomba que explotó demasiado fuerte como para que se oculte. Así que tiraron a los peritos debajo del autobús y listo. Caso cerrado. Y los superiores, bien, gracias. Bien, gracias. Como siempre sucede.
Eso, porque la gente, Bueno, el INAVIE es el bueno, Instituto Nacional de Bienestar sí, Estudiantil. hay ¿Qué era? El proceso, hay uno que es para temas de polocher y pantalones. Hay De otro- los estudiantes, de las escuelas claro. públicas. Hay otro que es mochila para los estudiantes y el otro es zapato también para los estudiantes. Con relación a la etapa de contratación, lo primero, el pliego fue observado. Nosotros no tenemos observaciones en cuanto al pliego original del proceso. Inmediatamente se carga el pliego, la institución empieza a recibir ofertas, la dirección de contrataciones puede estar observando, acompañando, monitoreando, pero inmediatamente termina la etapa de recibir ofertas, la dirección de contrataciones no puede ni debe ser parte del proceso. Entonces, en este caso, a partir del término de la recepción de oferta, que inicia el proceso pericial, ahí fue donde se encontraron los mayores hallazgos. A mí me llamó la atención en una nota de prensa que ustedes mismos compartían y enviaban ayer, que se habla de un posible delito de colusión, o sea, gente que se pone de acuerdo para de alguna manera participar y manipular un concurso, pero hablan de comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como de los coordinadores responsables de dirigir y validar el trabajo, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada e informes alterados. ¿Quiénes son esos peritos? ¿A qué institución pertenecían? ¿Quiénes eran estas personas que estaban evaluando el concurso y que ustedes entienden que flexibilizaron mucho su trabajo? Fíjese, el proceso de la designación de los peritos es parte de lo que es la etapa inicial de los procesos. Las designaciones de los peritos se realizan mediante acto administrativo. Entonces, aquí lo que pudimos ver... Bien, escucharon ahí ustedes parte de esa historia. Es una historia bastante larga. Una historia bastante larga. Porque esa historia con el tema del INAVIE va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Solamente sabemos que los empleados están despedidos. Se cancelaron 20 contratos, nada más. Y eso no es de la gestión de Danilo Medina, ni de Leonel Fernández, ni de Hipólito. Eso es de esta gestión. Eso es de esta gestión. Entonces, estamos y esos son de los casos que se pueden descubrir, de los casos que se pueden detectar así, por lo menos de manera, cuando se quiere hacer una revisión o alguna especie de auditoría. Pero solo imaginemos que hay otros casos que no son descubiertos. Que la cosa pudiera ser más de lo que nosotros estamos pensando. Así es como son las cosas aquí. Miren en detalle donde está publicada la información de la cancelación de 20 contratos y 9 empleados por licitaciones cuestionadas. Esa es la transparencia que se nos ha vendido y la lucha contra la corrupción que nos han vendido durante mucho tiempo. Pero ya hay algunos que no creemos en esos cuentos de pacotilla. No creemos en esos cuentos de pacotilla, definitivamente. Entonces, este tema del INAVIE, sencillamente, las medidas las podríamos ver como medidas proactivas, ¿no? Suenan bien en el comunicado de prensa. Pero
¿Por qué no actuaron antes de firmar 20 contratos con oferentes sospechosos? ¿Dónde estaban los controles? ¿Quién se hacía de la vista gorda mientras los otros cobraban su parte? El INAVIE afirma que no se ha pagado un peso. Pues gracias a Dios, por lo menos. ¡Qué alivio! Les robaron, pero no cobraron. Supuestamente, ¿no? ¿Y usted cree que eso es un motivo de felicitación? Esto no es transparencia. Esto es una jugada preventiva para evitar que el escándalo suba a ministros o asesores del Palacio Nacional. Esa es la realidad de eso. Esa es la realidad con eso. El segundo escándalo que hay, este es un clásico, porque el contrato entre Intran y Decolor o Decolor para emitir licencias estaba vencido, pero siguió operando por 3 adendas ilegales que nunca fueron registradas en el sistema de compras y contrataciones públicas del Estado. Una empresa fantasma cobrando servicios del Estado. Yo creo que ni Netflix tiene tantas temporadas sin un contrato oficial. ¿Y cómo cobraban? A través de una empresa externa conocida como Pagos RD, que no aparece en ninguna parte del acuerdo original. Entonces, y a nadie le pareció raro que el dinero del Estado pasara por terceros. O sea, esto no se trata de que de un descuido. Sencillamente, este es un modelo de corrupción cuidadosamente diseñado y que ha sido sostenido por los siglos y por los siglos y por los años. Entonces, esto es un caso cómico hasta cierto punto, porque la empresa Pagos RD le decía al Intran: esto fue lo que se recaudó y esto es lo que te toca supuestamente. Y el Intran respondía: perfecto, gracias por tu honestidad. O sea, eso le llamamos gobernanza. Yo creo que ni en una junta de vecinos, y perdónenme, porque hay mucha gente honorable en las juntas de vecinos, yo creo que ni en una junta de vecinos se manejan los fondos así, como pretendieron manejarlos, sin contratos y haciéndole adendas, violando la ley de compras y contrataciones. Según Carlos Pimentel, el director de contrataciones públicas, tuvo que decirlo con todas sus letras: no había un contrato institucional. Y ahora la pregunta sería: ¿cuánto dinero desapareció en ese proceso? Se habla de más de 700 millones de pesos, supuestamente, ¿no? ¿Quién se benefició? Supuestamente, no lo sabemos todavía. ¿Y por qué siguen callados los supuestos responsables directos? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Porque se habla de que los contratos del Intran con Decolor y con Transcorp Latam, que hubo otro escándalo del Intran también, responden a los mismos actores privados, según se dice por ahí, sale publicado en diferentes medios. Entonces, los mismos que pusieron los semáforos también se encargaban de la emisión de las licencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos?
Color respondió este miércoles a la querella por supuestos intentos de soborno contra el Instituto del Tránsito y su director Milton Morrison. Al negar las acusaciones de supuesto soborno, el equipo legal de la empresa de Color aseguró que los acercamientos con la entidad reguladora del tránsito y su director Milton Morrison fueron para gestionar el pago de una deuda de 700 millones de pesos por los servicios de expedición de la licencia de conducir tras finalizar el contrato de 5 años en abril pasado. Los únicos esfuerzos de acercamiento ante el señor Morrison era uno, la deuda. Me debe casi 700 millones y viene y se acerca una licitación. Pero además el contrato, habían puntos que cumplir que todavía no se habían podido materializar precisamente por la falta de recursos. Acusaron a Morrison de pretender favorecer a una empresa en particular con la nueva licitación del contrato y de utilizar la denuncia como una cortina de humo. Una licitación dirigida a un grupo empresarial de Santiago llamado Midas. Yo le digo los Reyes Mida, los que tienen la carpeta de pasaporte, la licitación de pasaporte, están como finalistas en la Junta Central Electoral. Que a Milton Morrison, ustedes saben, se le ha levantado una denuncia sobre una vivienda que tiene, estaba muy mediatizado y entiendo que es simplemente una cortina de humo. Además, exigieron a la Contraloría revisar su base de datos tras asegurar que las adendas que detectaron como irregulares fueron aprobadas por la entidad reguladora. Todas las adendas precisamente fueron aprobadas por Contraloría. Y al inicio me refería a la narrativa sesgada que quieren montar respecto a unos presuntos 700 millones de pesos que dice Contraloría que están como dubitativos. No. Ya les expliqué que de Color no tiene forma de manejar un peso hasta tanto, perdón, debo decir algo, que la fiduciaria Fimóvil, que no es ni siquiera el Intran que le genera pagos a De Color, es una fiduciaria. Este no es el primer escándalo que envuelve a De Color. Su nombre bailó en la investigación sobre la red semafórica y fue excluida del concurso para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral. De Color y el Intran también libran un proceso legal en el Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual la compañía busca frenar la licitación para adjudicar la emisión de las licencias de conducir. Miren, ahí vieron ustedes esa parte del tema del De Color que va a seguir también, que va a seguir, porque esta empresa de Color tuvo varios contratos. Entré al portal de compras y contrataciones y vi que tuvieron 2 contratos en la gestión de Danilo Medina. Tuvieron una con el Ministerio de Defensa por unos 59 millones de pesos para la compra de cámaras térmicas y otros accesorios para ser utilizados por el Ministerio de Defensa. Eso está ahí en el portal de compras y contrataciones. O sea que eso va a seguir y se va a extender. El tema de De Color y el tema del Intran con esas licitaciones que se ejecutaron sin registrarse en el portal de compras. El tercer caso es la famosa Operación Lobo. Porque como si no bastara, llegó el operativo de la semana, la Operación Lobo. Un caso digno, yo creo que deberíamos aquí empezar a rodar y hacer series de Netflix como estas. Porque ahí hay generales, coroneles, empresarios, todos involucrados en un esquema de sobornos para conseguir contratos de seguridad supuestamente. Sí, porque apenas fue suspendida el conocimiento de medida de coerción y no han sido condenados ni juzgados. Todo está a su posición porque no se ha demostrado nada todavía. Pero las víctimas de esos supuestos sobornos, bueno, niños del INAIPI, pacientes de SENASA y las distribuidoras de electricidad.
Supuestamente robaron hasta en las guarderías. O sea, ¿qué tipo de sociedad permite que militares retirados usen su influencia para seguir lucrándose con fondos públicos? A todo esto, el Ministerio de Defensa debería pronunciarse sobre eso, pero nada, no va a decir nada absolutamente. Porque esto no es una tormenta de eventos aislados. Esto es un patrón, esto es una coreografía. Desde mochilas escolares hasta licencias de conducir, desde contratos de seguridad hasta redes de semáforos. Todo huele a mafias estructuradas en las instituciones públicas. Y lo más triste es que el gobierno hace silencio. Y fueron los que prometieron barrer con lo que había hecho el PLD con su corrupción. Pero estamos viendo que están repitiendo el mismo guión. Lo único que han cambiado son los actores. ¿Dónde quedó el cambio? ¿Dónde están los fiscales independientes? ¿Dónde está la moral que se jactaron de prometer en campaña? Hay silencio sencillamente. Porque cuando el gobierno habla, lo único que sale a decir es que están colaborando con la justicia. Que de hecho, esa frase ya debería ser declarada la frase del año. Porque en muchos de los casos este gobierno ha hecho del silencio una estrategia de supervivencia. El escándalo sale, se emite un comunicado y a esperar que pase la tormenta. Como si la indignación de los ciudadanos tuviera una fecha de caducidad. Pero esta semana no solo fue un solo escándalo, fueron 3 strikes, 3 golpes. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora. El PRM no llegó al poder para servir, sino para sustituir al anterior. Porque estamos viendo que en lugar de desmantelar y quitar la vieja política, lo que han hecho es que la han maquillado. Y ahora todo se llama compliance, gestión transparente, cooperación interinstitucional, etcétera. Pero los contratos siguen saliendo amañados. Los amigos siguen siendo beneficiados y los que denuncian son acusados. Si esto es gobernar diferente, imagínense lo que sería gobernar igual. Señores, gracias por estar con nosotros en esta transmisión de hoy. Agradecerles a todos ustedes. Si es la primera vez que ustedes conectan con Líderes al Minuto, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente episodio, programa, comentario, como ustedes prefieran. Siempre será, si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta la próxima. Gracias, señores.